Vamos a ir a la palabra de Dios. Yo lo invito, por favor, al libro de Santiago. Libro de Santiago, en el capítulo 1, versículos del 2 al 4. Fe y sabiduría. Ese es el tema de hoy. Fe y sabiduría. Libro de Santiago, capítulo 1, versículos del 2 al 4. Dice la palabra: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. La vida en sí misma no es fácil. Creo que lo hemos vivido con esta pandemia. Vamos a hablar de este tema, fe y sabiduría. Todos tenemos fe, pero no siempre esa fe está acompañada de sabiduría. La fe sin sabiduría es un peligro. La fe, si no está apoyada también en el sentido común natural, es un peligro. Seguramente usted ha escuchado en las noticias, incluso de pastores, que en una ignorancia, en un mal ejercicio de la fe no bíblico, un ejercicio de la fe equivocado, han terminado hasta muertos, porque se ponen a jugar con serpientes, porque les sacan el veneno y en el nombre del Señor se toman el veneno, porque en la Biblia hay un versículo que dice que aunque bebiere cosa mortífera no me hará daño, de gente que ha terminado ahogada, porque así como el Señor le dijo al apóstol Pedro que caminara sobre las aguas, entonces también vamos a atravesar aquí el Magdalena sobre las aguas, y los cogió un remolino de agua, un vacío, etcétera, y se ahogaron, les dio un calambre y no pudieron salir a flote. Y así hay cualquier cantidad de testimonios. Seguramente a usted mismo le ha pasado, usted ha tenido fe con respecto a algo y se ha atrevido a dar pasos, es decir, el arrojo para bajarse de la barca lo ha tenido, lo cual es plausible y está bien. Sin embargo, ese arrojo debe estar acompañado de una sabiduría, de una sabiduría. Y hoy vamos a hablar de fe y de sabiduría. Dice la palabra: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La vida en sí misma es una prueba. Esta vida no es fácil. Lo sabemos usted y yo ampliamente. Lo hemos vivido y lo hemos comprobado. Y lo vivimos a diario. Y si esta vida no es fácil, muchísimo menos lo es la vida cristiana. Aquí en Santiago, en este capítulo 1, usted puede leer todo ese capítulo, se nos habla de ese espíritu, es decir, de esa actitud cristiana correcta que nosotros debemos tener frente a las situaciones duras y difíciles de la vida, frente a las pruebas y frente
a las tentaciones. En el versículo 12 nos habla de un hecho fundamental. Dice la palabra, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cuál es el hecho fundamental que muchas veces nosotros no logramos entender ni aceptar? Que la vida cristiana, porque si usted se fija, el apóstol se está dirigiendo a creyentes, les está diciendo, muchachos, hay un hecho que no podemos negar y es que la vida cristiana va a estar llena de diversas pruebas. Vamos aquí entendiendo esto. ¿Y por qué entender esto, pastor? Porque muchas veces cuando a nosotros nos vienen pruebas, se nos viene el mundo encima. Es como si el mundo se nos acabara. Y resulta que la palabra nos dice que van a venir. Es un hecho que en su vida y en la mía van a venir pruebas, situaciones que no van a ser tan agradables, situaciones que no van a ser tan fáciles de afrontar. Entonces, literalmente, el apóstol dice, tened por sumo gozo. Mire, es un hecho tan inevitable, es un hecho asegurado que en nuestras vidas vamos como creyentes a tener pruebas que el Señor nos dice, tengan por gozo cuando esas pruebas lleguen. Es decir, lo que ustedes deben sentir cuando las pruebas lleguen en medio de la dificultad de las pruebas es gozo. La senda de la vida no es una senda fácil de caminar. Y la vida está llena, y eso es parte de la madurez del cristiano, entender que la vida está llena de pruebas y de situaciones y de sinsabores y de momentos dulces, amargos, difíciles, otros que ni sabor tienen. Pero el Señor nos está diciendo, hay un hecho fundamental, vamos a tener pruebas y vamos a tener tentaciones, pero también nos dice cuál es la actitud correcta. Ahora, tenemos una idea muy tergiversada, una idea muy equivocada de lo que es una prueba y también muy limitada de lo que son las tentaciones. Esta palabra pruebas viene de la raíz griega peirasmos. Peirasmos. Aquí lo voy a escribir en el chat. Peirasmos. Y esta palabrita peirasmos del griego, del original griego peirasmos, significa cuatro cosas. Tentación, sí, por un lado es tentación. En segundo lugar, la palabra prueba significa evaluación. Tome nota. En tercer lugar, significa probar o prueba. Y en cuarto lugar, significa someter a prueba. Someter a prueba. Bueno, ya lo sabemos, usted y yo lo sabemos. Todos somos tentados de una manera o de otra. Todos, 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 todos. No hay quien pueda decir yo no. Todos somos tentados y tenemos que afrontar a diario esas tentaciones. Perfecto. Pero quizás el concepto más amplio de esta palabra prueba no lo tenemos claro porque la prueba es algo con lo que Dios busca evaluarlo a usted y a mí. Es algo con lo que Dios busca probarlo a usted y a mí. Es algo con lo que Dios lo pone a usted a prueba. Vienen situaciones, Dios las permite, donde es probada la gente. Ahora estaba hablando con un grupo de hermanas y les estaba contando el testimonio de una muchacha que se apartó de Dios y que, bueno, ella se apartó, ella es abogada y ella ha sido muy exitosa en su trabajo, pero durante años estuvo en una demanda
penal ahí que tenían, unos asuntos personales, y ella ganó la demanda. Y ella recibió, fruto de esa demanda, muchísimo dinero, más de 6.000, 8.000 millones de pesos. Yo no me acuerdo, pero fue mucha plata la que recibió, libres totalmente de impuestos y de todo. Y con eso creó un buffet de abogados y eso le empezó a ir muy bien y empezó a hacer más plata todavía y a darse gusto y a vivir a sus anchas. Entonces pasó de ser una muchacha que cantaba en la alabanza en la iglesia, consagrada, metida con el Señor, fiel en sus finanzas a Dios, etcétera, a descuadernarse, a desordenarse. Ella no entendió que esa situación Dios la permitió para probar su corazón. ¿Sabía usted que cuando a usted le vienen bonificaciones, le vienen ascensos, viene trabajo, vienen clientes, usted empieza a prosperar lo que usted está haciendo, Dios lo puede estar poniendo a prueba? Dios lo puede estar poniendo a prueba. Pero muchas veces nosotros no entendemos y simplemente decimos, qué bendición, gloria a Dios. Esta muchacha no entendió, se terminó apartando, alejándose, enfriándose, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora está viviendo una situación terrible y dolorosa. Tiene toda su plata, no ha perdido plata, gana más plata cada día, pero está viviendo una situación muy dolorosa con su salud. Le dieron una noticia terrible con respecto a su salud, terrible, que no le sirve toda la plata que tiene para solucionar esa situación. Entonces, dice aquí la palabra que hay un hecho fundamental y es que van a venir situaciones, van a venir pruebas, pero que esas pruebas tienen un propósito, mis amados. Nosotros no debemos asustarnos porque las pruebas vengan, ni cargarnos, ni afligirnos, ni entristecernos. No, es un error. Por eso dice tener por sumo gozo. ¿Por qué? ¿Cómo puedo yo, pastor, tener gozo? Dice sumo gozo, es decir, un gozo superior cuando vienen las pruebas. ¿Cómo yo puedo tener gozo frente a una situación así? Si es una prueba, es algo desagradable, porque usted tiene un entendimiento espiritual de lo que es la prueba. Ahora, la persona sobre la cual vienen pruebas es una persona sobre la cual está el amor de Dios. Escriba eso y no lo olvide nunca. La persona, el creyente sobre el cual vienen pruebas, es una persona sobre la cual está el amor de Dios. Cuando la palabra del Señor dice, y debajo de sus alas estarás seguro, habla claro de un cuidado y de protección. Pero no es una protección pasiva. Escúcheme, la ternura, la manifestación de la ternura de Dios, del cuidado y la protección de Dios, no son algo pasivo, donde Él simplemente le pone algo para protegerlo y Él está quieto. No, la manifestación de la ternura y del amor de Dios, no se les olvide esto jamás, se ve en que Dios no se ejercita. Mire, una manera en cómo Dios lo protege a usted y a mí y cumple esa promesa, debajo de sus alas estarás seguro, es sometiéndonos a pruebas y permitiendo que vengan situaciones. Uy, pastor, esa sí no se la estoy como creyendo mucho. Por favor, mire el versículo 3, sabiendo. Ese sabiendo viene de la raíz griega que traduce teniendo conciencia y conocimiento de que la prueba de vuestra fe produce paciencia, paciencia, paciencia. Quizás una de las cosas que más ha sido probada en este tiempo de cuarentena. Si usted ve a un familiar ansioso, molesto, cansado, dígale paciencia. A usted le falta en su corazón paciencia, pero es que ya estoy aburrido. ¿Hasta cuándo? Paciencia, pero es que ya no me aguanto más este encierro. Paciencia. La paciencia ha sido probada en este tiempo en el pueblo de Dios. Paciencia. Por paciencia usted descuida el trabajo en la obra de Dios y no tiene sino ojos para su trabajo.
Por la falta de paciencia usted vive cansado porque vive estresado también con tantas cosas en su cabeza. Por la falta de paciencia se cometen errores. Por la falta de paciencia la gente se termina desviando del camino. Por la falta de paciencia la gente quiere caminar el camino angosto. Por la falta de paciencia terminamos apostatando. Por la falta de paciencia pecamos. Por la falta de paciencia, paciencia, paciencia. Si usted mira la palabra en Hebreos, dice que Abraham alcanzó las promesas no por la fe, no por la oración, no por la obediencia. Dice, por la paciencia, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Las pruebas tienen un propósito benéfico. ¿Cuál es, pastor? Hacernos más fuertes, hacernos más fuertes y hacernos más puros, más santos. Paciencia. En la convivencia, uy, yo no entiendo, yo no soporto. Y ahí está el Señor diciéndole, paciencia. En la convivencia con los hermanos en la iglesia, hija, hijo, te falta paciencia, paciencia, paciencia. Qué fundamental es la paciencia. Dios está con usted. Dios está conmigo. El Señor dice en Isaías capítulo 41 versículo 13, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Paciencia. Vamos a tener pruebas. Uy, pastor, yo no sé cómo superar esto. La Biblia lo dice. Están ejercitando tu paciencia. Necesitas paciencia con el trabajo, con el jefe insoportable, con esa empresa que un día dice una cosa y al otro día dice otra. Uy, Señor, seguramente tú estás trabajando en mí, mi paciencia, quizás también por ahí derecho mi orgullo, mi soberbia, mi altivez. Paciencia, cuando Dios me ve a mí afligido porque la plata no me alcanza y ya no tengo yo el dinero para hacer lo que yo podía hacer antes y la holgura económica para ir, para venir, para salir, para entrar, para comprar, para vender, etcétera, y estoy molesto, estoy irascible por eso y estoy aburrido porque no me alcanza la plata. Usted lo que necesita es una prueba, es decir, que Dios lo ponga a prueba, que Dios permita situaciones en su vida a través de las cuales le ejercite la paciencia. Necesitamos ser pacientes. ¿Cuántas cosas vivimos a diario? ¿Cuántas actitudes? ¿Cuántos mal genios? ¿Cuántas rabias? ¿Cuántas molestias allá en el corazón? Usted se molesta con el hermano, con la hermana. Usted se molesta con el familiar. Usted lucha allá adentro. Usted pelea allá adentro. Usted está molesto, está de mal genio, pero se encuentra con el amigo, el familiar, el hermano en Cristo y no dice nada. Apoca la ira. Está bien porque se está controlando, pero recuerde que el Señor está teniendo en cuenta lo que está pasando en su corazón y el Señor le dice, te falta ser paciente. La mejor manera de afrontar las pruebas que vienen a nuestras vidas es con paciencia. Y en Isaías capítulo 41 versículo 10 dice la palabra, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Es decir, Dios nos saca de nuestra comodidad. Acuérdese, no se olvide de esa enseñanza, la doctrina de la incomodidad. No se olvide de esa enseñanza porque usted va a entender muchas cosas cotidianas que vive y por qué las vive. Esas almas de esos creyentes que quieren vivir en tanta comodidad, el Señor es experto incomodándonos. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Yo soy tu Dios que te voy a incomodar. Yo soy tu Dios que va a permitir situaciones que te van a poner a prueba la paciencia, para que la fe, para que a través de la prueba de la fe tú desarrolles paciencia. A través de la paciencia viene pureza. A través de la paciencia viene santidad.
Viene santidad a nuestras vidas. Entonces entendamos esto. La palabra griega para significar pruebas o tentaciones en todo el libro de Santiago significa peirasmos. Tentar, evaluar, probar, poner a prueba. Bueno, ¿y cuál es la diferencia, pastor, entre probar y poner a prueba? El Señor puede permitir hoy una situación para probarlo a usted, pero resulta que usted no pasó esa prueba, porque hay algo que no ha aprendido, hay algo que usted todavía no maneja, hay algo que todavía usted no ha comprendido. Entonces el Señor permite situaciones para enseñarle eso, para que usted lo aprenda y vuelve y lo pone a prueba. Esa es la diferencia. Ejemplo, si yo he tenido una lucha con la soberbia, con el dinero, entonces lo que Dios hace es probarme. ¿Para qué? Para sacarme a la luz que tengo ese problema. ¿Entiende usted mejor cuando dice el salmista, Señor, prueba mis pensamientos, pruébalos, pruébame, conóceme? Es esa prueba. Cuando les digo que la palabra prueba significa probar y poner a prueba, son diferentes. Les estoy diciendo que literalmente el Señor nos pone a prueba, es decir, nos dice, mira lo que tienes en tu corazón, mira lo que tienes que sacar, mira todavía la lucha que tienes. Eres una persona espiritual consagrada, llevas 50 años en el Evangelio, pero te falta, hija, te falta. Hijo, te falta. Ay, no, Señor, yo pensé que esto ya lo había superado. No, tienes una lucha con el carácter. Ven, vamos a trabajar eso. Y vienen situaciones. Y usted dice, Dios mío, pero ¿cómo otra vez esto? ¿Qué está pasando? Por eso el salmista dice en el Salmo 139, examíname, examíname, es ese evaluar. Y dice, conoce mi corazón y pruébame. Es esa prueba de lo que les estoy hablando. Es decir, a través de las pruebas, Dios saca a la luz sus luchas, sus debilidades o aquella tendencia que lo quiere llevar por perversidad en su alma, aquello que hay en su alma que tiende a desviarlo, que tiende a hacerlo tropezar. Entonces Dios en medio de su infinito amor, en medio de ese amor que nos tiene, de esa ternura, el Señor quizás le está diciendo a través de la prueba, en el trabajo, con su jefe, con la situación económica o qué sé yo, hija, hijo, te he examinado y veo que tienes cosas todavía en las que tienes que trabajar, entonces te voy a probar, es decir, te voy a sacar a la luz a través de situaciones y te lo voy a mostrar para que te hagas consciente. De pronto usted llega al trabajo y en el trabajo tiene usted un choque con alguien. Uy, hay alguien que lo logra irritar a usted, sacarlo de sus casillas. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted puede ser una persona calmada, usted puede ser una persona tranquila, usted puede ser una persona relajada, medida. Gracias por esa honestidad. Uy, pero francamente no falta aquella personita, hermano, que usted dice, uy, ¿qué es lo que me pasa con esta persona? Y es que con esta persona me descuajo. Uy, con esta persona, yo no sé qué es lo que sucede, Dios mío, pero esta persona, ¿qué es lo que le pasa conmigo? ¿Qué es lo que le pasa? Entonces viene la gente en consejería y me dice cosas como, por ejemplo, pastor, mire, yo usted sabe, usted me conoce, yo soy calmada, yo soy calmado, pastor. Pastor, yo no soy contestón, yo no, uy, pastor, pero con esta persona yo no sé qué me sucede, pastor.
pues de pronto esa es la persona, sea creyente o no, que Dios está usando para mostrarle a usted algo, como Dios lo examina, usted le ha dicho, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, lo que usted le está diciendo al Señor es, Señor, yo a pesar de que yo conozco de ti y llevo años en Cristo y yo soy pastor y yo predico y yo hago, Señor, examíname y el Señor se le mete, hermano, lo empieza a examinar y dice, no, este pastorcito. Ay, este pastorcito. Ay, cómo le falta por aquí, cómo le falta por allá. Y el Señor que lo sabe todo y Él ve lo que nosotros no vemos. Él ve lo que nosotros no vemos. Él sí ve ese camino de perversidad. Yo no lo veo. Él sí lo ve en mí. Entonces Él dice, hijo, te voy a probar. Es decir, voy a permitir situaciones a través de las cuales te voy a mostrar cómo te falta, cómo te falta. Tú te sientes tan espiritual, pero yo te voy a mostrar cómo te falta. Mira cuánta soberbia, mira cuánto orgullo, mira cuánta altivez, autosuficiencia, etcétera. Entonces vienen esas situaciones con esas personitas que no, mire, yo no sé si a usted le ha pasado, hermano, que hay gente con la que usted no se trata mucho, pero es gente en la que usted piensa harto, harto los piensa. Y usted se acuesta pensando en ellos y se levanta pensando en ellos. Se acuesta pensando en ellos porque hoy le amargaron el día. Y se levanta pensando en ellos porque va para el trabajo y dice, y ojalá no le vea la jeta. Y lo preciso, lo primero que usted se encuentra cuando llega a la oficina, al trabajo, es la señora con la cara, es el señor con la cara. Entonces nosotros estamos ahí sin entender, sin darnos cuenta que es Dios mostrándonos cuando usted se ensoberbe con la actitud de alguien, cuando usted está molesto por la actitud de alguien, el Señor le puede estar hablando, lo examinó y dice, te lo voy a mostrar. Pero Dios no se lo muestra cuando usted se dobla de rodillas. Pues sí, claro, lo puede hacer. Utiliza las situaciones. Tenemos que aprender a escuchar a Dios a través de las situaciones. Entonces vienen pruebas. Entiende mejor Isaías 41:10. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Yo voy a permitir situaciones y te voy a esforzar a creer, a confiar, a perdonar, a dejar en paz, a acercarse a los demás, a agachar la cabeza. Te voy a esforzar a todas esas cosas para que tú crezcas, crezca tu santidad y seas más pura y seas más puro y cada día alcances la estatura de la plenitud de Cristo y seas parte de esa iglesia sin mancha y sin arruga por la que yo voy a venir. Gloria a Dios por eso. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor porque lo prueba a usted y me prueba a mí. Bendito sea Dios que nos saca a la luz el orgullo, la soberbia, la altivez, el miedo, el temor, el pesimismo, la amargura, lo que sea, ponga ahí en el listado lo que quiera. Estoy nombrando lo que se me ocurre en este momento, pero pueden ser 1000 cosas o una nomás. Entonces el salmista le dice esto, ¿qué le está diciendo? Vengan pruebas, pruébame. El Señor nos prueba, es decir, Él nos examina, nos evalúa, ¿verdad? Entonces el Señor dice, voy a permitir situaciones para mostrarte a través de las situaciones cómo está tu corazón, hermano, y llegó alguien, tuvo un detalle con usted que no le gustó a usted ni cinco, ¿y cuál fue su reacción? ¡Ay, Dios mío! Claro, si a usted le van a hablar mal, yo entiendo que usted se moleste y se incomode. Por supuesto que a mí me pasa. El problema no es incomodarse, el problema es cómo reacciona usted. Usted encuentra gente que, por ejemplo, retiene el enojo días enteros cuando eso no es bíblico. ¿Qué hay ahí? Orgullo y altivez. Uy, ese esposo que cuando se molesta porque la mujer no hace lo que él dice, porque mujeres, para tener a un hombre contento, dele la razón en todo. Y perdóneme la expresión, si se lo quiere tirar, dele la razón en absolutamente todo. Va a construir y va a formar un monstruo. Y hay hombres que cuando llegan con sus ideas y llegan con sus cosas y le cuentan a la mujer y la mujer les desbarata, porque mujeres, ustedes son expertas bajándolo a uno de la nube, a muchos hombres no les gusta y eso es suficiente para ponerse que ya no se comen el plato de comida, aguantan hambre.
comen puro orgullo, aunque estén trozados por dentro del hambre. El orgullo los hace aguantar y usted les sirve el almuerzo y no se lo comen y ahí dejan tirado y servido y no hablan y se ponen como un tote. Es Dios hablando a través de las situaciones, hermano. Es Dios diciéndole, hijo, mira cómo estás de orgullo, a ti hay que darte la razón en todo. Entonces entendemos un poco más por qué vivimos tantas cosas que vivimos. Y el Señor permite esas situaciones. Entonces, una vez que Dios a mí me ha probado y me ha mostrado, me ha dicho, hijo, hija, mira, en esto estás fallando, en esto estás fallando. Entonces el Señor más adelante otra vez permite algo. Les voy a poner un ejemplo. Yo recuerdo mucho un muchacho en la iglesia, no en embajadores, en otra iglesia. Él era un muchacho muy alto y era un muchacho muy simpático, físicamente muy atractivo y era alto. Entonces, este muchacho estaba viviendo una situación económica terrible. Estaba sin trabajo, vivía con sus papás, soltero, y tenía unos problemas de orgullo tremendos. Él a través de la oración y bueno, de las situaciones, él entendió, Dios lo examinó y le sacó a través de las situaciones, el ayuno, la oración, todo, el Señor con ternura le dijo, hijo, tienes un problema de orgullo y él lo reconoció, sí, pastor, yo tengo un problema de orgullo y yo lucho con eso y a mí se me suben los humos a la cabeza fácil. Y pues como era un muchacho tan simpático, entonces acostumbrado a que todo el mundo lo adulaba, etcétera, y eso contribuía a hacerle daño. Pasando hojas de vida, Dios lo puso a prueba. Dios le mostró primero el orgullo, él se hizo consciente de ese tema del orgullo, pero después de él orar, estar un tiempo de oración y empezó como a cambiar su actitud, se veía un poco más sencillo, más humilde, se veía. Recuerde que el único que conoce los corazones es Dios. Una cosa es lo que nosotros vemos, pero por dentro usted puede tener un orgullo terrible. Yo me acuerdo que ese muchacho, el pastor de la iglesia, le regaló un libro. Ese muchacho nunca le dijo al pastor gracias por el libro. Nunca, jamás. ¿Sabe qué hay ahí? Soberbia. Cuando a usted le dan algo y le cuesta trabajo agradecer, el Señor le está diciendo, cuánta soberbia. A través de algo así tan sencillo, el Señor lo puede estar probando a usted. ¿Sabía? A través de algo tan sencillo. Yo no sé si a usted le ha pasado, a ver si alguno otro también me escribe un sí. Yo no sé si a usted le ha pasado que justo una persona que a usted no le agrada mucho tiene un detalle agradable con usted y usted queda como condorito, plop, y usted como que lo piensa dos veces para decir gracias. Ay, Dios mío. Entonces usted sabe que debe decir gracias, es como lo más normal, ¿no? Pero a usted le duele decir gracias. Gracias por el detalle, muy amable, pero usted lo dice con una luchita por dentro y un venenito por dentro. A través de situaciones así, Dios le está hablando a usted. Dios le está diciendo, hay algo que está pasando ahí en tu corazón y que debes sacar y que es un camino de perversidad. ¿O ustedes qué creen? Que el guiarme por camino eterno es simplemente una oración de pacotilla. No, el guiarme por el cuando el salmista le dice, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno, es que lo que le está diciendo no es cualquier cosa. Entonces van a venir pruebas. Las pruebas son parte del caminar en Cristo y tenemos que asumirlas, hermano, con la actitud correcta para ser perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna de formación espiritual.
Este es el propósito de las pruebas. Producen paciencia. Es decir, nos hacen fuertes. ¿Qué significa la paciencia? No es la paciencia que usted tiene que tener para esperar a que le cumplan una cita. Se le demoraron media hora, una hora y está usted ahí pacientemente espere. No, 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 no es ese tipo de paciencia. Aquí la paciencia viene de la raíz griega hupomonen. Esa paciencia hupomonen significa que el Señor nos enseña a ser constantes, a perseverar, a persistir. Y quizás muchos están perdiendo hoy pruebas. No las están pasando. ¿Quiere un ejemplo? Se lo voy a poner. Regáleme unos minutos que esto está bueno. Usted le ha pedido a Dios que lo haga fuerte espiritualmente. Es un ejemplo. Usted le ha pedido al Señor, Señor, hazme fuerte espiritualmente. Yo quiero ser una persona consagrada. Escuche, a nosotros se nos olvida. A nosotros se nos olvida lo que le pedimos a Dios en oración. A Dios no. Escuche por favor, Dios se toma en serio las peticiones que le hacemos. A usted se le olvida, a Dios no. A usted de pronto ya se le olvidó lo que le pidió al Señor hace un mes. Dios lo tiene escrito ahí. A Dios no se le olvida. Entonces usted dice, bueno, Señor, yo te pido que yo pueda ser una persona más consagrada, más fuerte. Entonces usted asume eso, ¿no? Usted le pide eso a Dios y de pronto la semana entrante, el lunes, llega al trabajo y el jefe le dice, le cuento que le van a poner más tareas en el trabajo. ¿Cómo así? Así. Le toca voltear, le toca hacer más trabajo, le toca hacer más tareas, le toca más tiempo, le toca aquí, le toca allá, le toca allá, le toca allá y ahí está usted en esa prueba. Entonces usted me llama y me dice, no, pastor, el diablo sí es una porquería, porque muchas veces hablamos más de lo que hace el diablo, que discernimos más lo que hace Satanás que lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, literalmente llega usted y me dice, no, pastor, imagínese que yo diciéndole al Señor que me quiero consagrar más y ahora me dicen que tengo más trabajo y tengo más trabajo y tengo más trabajo. Y resulta que el diablo no tiene nada que ver ahí. Puede ser Dios mismo que lo está a usted esforzando. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. ¿Quieres ser consagrado? Hágale, compadre. Va a adelgazar, es quemando calorías. Crece espiritualmente es esforzándose. Le toca más trabajo devocional, enseñanza, oración. Pero ahí está usted reventado. Ay, es que no quiero saber más de computador. Ay, es que no me quiero conectar. Ay, Dios me entiende. Ay, no aguanto más. Ay, usted quejándose porque tiene mucho trabajo y los otros porque no tienen trabajo. Y no entendemos cómo Dios trabaja. No entendemos, no logramos discernir cómo Dios trabaja. Usted le está pidiendo a Dios fortaleza espiritual. ¿Cómo cree que se la va a dar? Despejándole absolutamente todo, dándole un trabajo donde trabaje solo 3 horas y desde la casa. No, tranquila, mi amor, como su merced se quiere consagrar y quiere ser fuerte espiritualmente, primero le voy a desaparecer a todos los hermanos de la iglesia que no le gustan y que no le agradan, porque su merced me dice que los mastica pero no los pasa. Entonces, para que no se vaya a atragantar, se los voy a quitar, mi amor. ¿Listo? ¡Pum! Llega usted a la iglesia y no le abrió nadie, nos desapareció a todos, empezando por el pastor, imagínese usted. Se quedó solo. De pronto encuentra con un espejo para que se mire usted la cara y diga, y el Señor le diga, ¿ese sí le agrada o también lo desaparezco? Listo, le quitó a toda la gente que le molesta de la iglesia, pero además le quita a los que le molestan del trabajo. Y le quita a los vecinos y le quita a los amigos porque usted quiere ser fuerte espiritualmente. Y además de eso le dice el Señor, te voy a dar un horario de trabajo de 3 horas. Vas a trabajar de 8 de la mañana a 11 de la mañana. Nada más terminas tus 3 horas para que puedas ser fuerte espiritualmente. Pero además de eso, también vas a trabajar solo 3 días a la semana y todavía vas a ser más fuerte.
Pero para que seas más fuerte espiritualmente, también vas a tener una triplicación del sueldo. Claro, yo quiero que tú seas muy, muy, muy fuerte espiritualmente, muy esforzada en la oración, esforzado en la oración. Entonces, en las madrugadas, para que te puedas levantar a las 4 o 5 de la mañana, yo me voy a encargar de que tengas un clima agradable. A partir de la fecha no va a llover, no va a ser más frío porque he visto que te levantas en la madrugada y te cuesta mucho trabajo. Y te voy a dejar a partir de hoy todas las tardes libres para que tú puedas hacer tus actividades, para que tú puedas ver películas y bueno, puedas estar cómoda de manera que tú te acuestes temprano y tengas ánimo y energía de levantarte a orar por la mañana, porque de verdad yo te entiendo, estás tan cansadita que tú no te levantas en la madrugada. ¿De verdad usted cree que Dios nos pone las cosas fáciles? Tiene que estudiar Isaías 41:10. Yo soy tu Dios que te esfuerzó. Usted encuentra gente deprimida porque antes el sueldo les alcanzaba, antes el sueldo les quedaba, les sobraba, entonces tenían para comprar bolso mensual, para comprarse su ropa, para hacerse y arreglarse su cabello, para mantener su blower, para hacerse su tintura y taparse esas raíces y esas canas que pretendemos tapar y que va a llegar el día en que ya no las podemos tapar más, para poderse hacer sus masajes, sus hidromasajes para adelgazar, porque ni la vida sedentaria queremos dejar, ¿no? No, la vida sedentaria no la dejamos, queremos milagros, queremos el batido que nos adelgaza, lo que nos reduce la grasa, sin esfuerzo. Es más, Señor, ¿por qué no me mandas dos querubines que me hagan unos masajes bien buenos para adelgazar? Pues resulta que así no es el caminar con Dios. Y quizás muchas de las cosas que usted vive hoy no está entendiendo que Dios lo ha puesto a prueba. Pero permítame volver a la historia de este muchacho, simpático, alto, bien parecido, que reconoció que tenía una lucha con el orgullo. Él reconoció. Pero un día él estaba en la iglesia y yo estaba orando, estábamos en un ayuno, el Señor me dio una palabra y yo me acerqué y le dije, viene una prueba para tu vida. Eso pegó el grito en el cielo, ¿cómo así? No, pastor, pero más prueba para dónde? Porque asumimos que las pruebas son solo escasez, que las pruebas son enfermedades, que las pruebas son muchas cosas. Claro, pueden venir situaciones duras, adversas, pero no siempre es así. Muchas situaciones que vienen, pruebas que Dios permite, vienen en forma de abundancia, vienen en forma de reconocimiento, vienen en forma de exaltación, vienen en forma de éxito, hermano. Somos probados de esa manera también. Y este muchacho le llegó un trabajo. Lo llamaron y empezó a trabajar en un lugar. Y este muchacho, el Señor lo puso en ese lugar sin tener estudio. Lo puso por encima de otras personas, a ganar más plata que muchos profesionales con posgrado. Lo recogían en la casa, lo dejaban en la casa, tenía transporte personalizado, lo llevaban y lo traían. Dios le dio gracia frente a los jefes y a todo el mundo. ¿Saben qué empezó a pasar? Él no entendió, no tuvo el discernimiento, no entendió lo que estaba pasando, que Dios lo estaba poniendo a prueba. Ya le había mostrado, Dios ya lo había evaluado, ya le había probado, ya le había mostrado su problema en su alma y lo puso a prueba. Vamos a ver si eso que tú dices del orgullo, que lo reconociste y el perdón que me pediste por esa situación es genuino. Lo vamos a ver. Te lo voy a mostrar. Yo lo sé, pero te lo voy a mostrar. Pues este muchacho
Se le subieron los humos a la cabeza, empezó a humillar a sus papás, empezó a hacer lo que quería, pertenecía a la alabanza, dejó la alabanza, también el servicio a Dios, la fidelidad con Dios se le olvidó, porque hay gente que cuando no tiene plata o se ven apretados es cuando se acuerdan de darle al Señor. Eso es típico, hermano. Cuando no tienen plata o se ven apretados, se acuerdan de darle a Dios. Pero cuando están en la abundancia, se les olvidó. Eso pasó a un segundo plano, así, sencillito. No pasó la prueba. Tuvo un problema en su trabajo, lo perdió, lo sacaron y otra vez empezó a ir a la iglesia. Y otra vez empezó el círculo, porque hay gente que vive en un círculo vicioso. Mis amadas y mis amados, la palabra de Dios dice que debemos tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Y usted puede estar siendo probado de las maneras más sencillas y simples, y usted ni darse cuenta. Y a través de gente que usted ni se da cuenta, o a través de situaciones. ¿Sabe que hay gente que ama profundamente a Dios? Aman a Dios, son sinceros, son creyentes verdaderos. Pero el Señor ha querido desarrollar en ellos muchas cosas. Y Dios permite situaciones, los prueba. Y una de las formas en las que Dios prueba a la gente es cuando están atareados con su trabajo, le prueba la fidelidad. Yo hablé con un muchacho esta semana. Es un muchacho que desde que yo lo conocí siempre me ha hablado de que quiere servirle al Señor, que él sabe que es llamado a ser pastor. Pero en la iglesia le dicen orar y no tiene tiempo. En la iglesia le dicen sujetarse y no lo hace. En la iglesia le dicen vaya al ayuno, no tiene tiempo. Tiene un negocio independiente. Y cuidado los que son independientes. Porque el negocio es eso, un negocio, pero que no se nos vuelva una tumba. Nos enterramos en eso. Nos enterramos, hermano. Nos enterramos. Pero pastor. Nos enterramos en eso. Y puede ser que estemos, Dios nos está probando, porque como yo le dije, es que usted quiere servirle a Dios, sabe que tiene un llamado y efectivamente lo tiene, pero usted todavía no sabe lo que es sacrificio, amigo. Usted quiere servirle a Dios desde la comodidad y así no es. Y ese es el problema de mucha gente y están viviendo situaciones, pruebas y no las están pasando. Lo único que está pasando es la vida. Lo único que está pasando es el tiempo y siguen en lo mismo. Situaciones que no entendemos. Situaciones que Dios permite a través de las cuales nos prueba. Te habla con gente que se deprime porque no les alcanza la plata para lo que quieren. Cubren sus gastos, pagan sus deudas, pero no, se deprimen porque no tienen el dinero para su holgura de alma, para sus apetitos del alma. Y no pasamos las pruebas. Y Dios permite valles, Dios permite desiertos, Dios permite momentos de sequía y siempre está tratando y siempre nos está probando. Pero la falta de entendimiento y de discernimiento que muchas veces invade nuestras vidas nos lleva a estancarnos ahí, en el fango, en el lodo, y aceleramos. Y lo único que logramos es patinar y agrandar el hueco y no salimos. Mi oración es que entendamos primero cuál es la actitud que debemos tener. Sumo gozo. ¿Por qué? Porque cuando pasamos situaciones así, Dios nos está diciendo que nos ama y por eso nos esfuerza. Esfuérzate, hija. Te estoy enseñando a tener contentamiento,
Antes te quedaba 1 millón de pesos libre mensual, ahora te quedan solo 300.000 pesos. Te da rabia, te molestas, porque no te alcanza para lo que tú quieres. Estoy tratando contigo. Debo trabajar contigo el orgullo, la soberbia. Eres orgullosa, eres orgulloso, hijo. Estoy trabajando contigo. Quiero llevarte a más cosas, pero necesito trabajar. Y el hecho de pasar pruebas y situaciones es también el reflejo del amor de Dios. Algo está formando en mí. Gracias, bendito Dios. Esto tiene sentido en Cristo. Estás probando mi fe y con mi fe estás generando paciencia. Me estás haciendo fuerte espiritualmente. Me estás enseñando a perseverar y a resistir. Hoy sucumbimos fácil ante el trabajo. Hoy sucumbimos fácil ante las largas jornadas de trabajo, pero para Dios estamos cansados, estamos agotados. No queremos que nos llamen, que nos digan, que nos pongan, que nos deleguen. No, no, no quiero, no quiero. Entonces no estoy pasando la prueba y de pronto estoy siendo contradictorio. Le he dicho a Dios que quiero crecer. ¿Qué tienes tú para mí? Pero a través de estas situaciones y actitudes le estoy diciendo lo contrario. Déjeme quieto. Y la paciencia, dice la palabra, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Termino contándole este caso. Una pareja se iba a casar. Un señor médico psiquiatra, amigo mío, conocedor de la palabra, y la novia también conocedora de la palabra. Él llegó un domingo a la casa a visitarla a ella. En la mañana tuvieron un altercado, discutieron y en medio de la rabieta, él salió, él dijo, tú estás muy alterada, yo prefiero irme, después hablamos. Y en medio de la rabieta, ella se fue detrás de él. Cuando él salió de la casa, ella se quitó el anillo de compromiso y se lo botó por la espalda. Y le dijo, ahí tiene su anillo. Él simplemente se fue. Se subió a su carro y se fue. Pero él se fue y dio la vuelta. Enfrente de la casa de ellos hay un parque. Y él se dio la vuelta y se paró al otro lado del parque. Y él se quedó viendo, mirando la casa, hacia la casa de la novia, orando. Cuando de pronto la ve salir, mirando para un lado y mirando para el otro, que no estuviera el novio, y salió a buscar el anillo en la calle, la muchacha. Lo encontró y se volvió a entrar. Y él le timbró a ella y le dijo, mi amor, ese comportamiento de niña que estás teniendo, una muchacha de 38 años, este comportamiento de niña que estás teniendo hoy, donde a través de una discusión tú me mandas para la porra, no me quieres ver, no me quieres hablar, me mandas a freír espárragos, ese comportamiento lo vas a tener en el matrimonio. No entiendo tu comportamiento, tú conoces de Dios hace mucho más tiempo que yo. Y ella, eso fue una anécdota que ellos me contaron, ya casados, con un hijo. Y ella me decía, pastor, a mí Dios me estaba mostrando en ese momento la falta de madurez que yo tenía, a pesar de mi edad, de ser profesional, etcétera, y las reacciones que yo tenía, pastor, y por eso, porque yo me casé y yo empecé a tener estas actitudes con mi esposo.
y me vino una prueba, porque Dios me mostró y yo sabía, yo era consciente de esta situación, pero yo nunca cambié y nunca me arrepentí. Simplemente yo seguía siendo así y punto y se acabó. Y me vino una prueba, pastor. Nació nuestro hijo al año y medio de matrimonio y el niño a los 2 años le dio una enfermedad grave. Mi esposo por su trabajo no podía. Pastor, Dios lo acomodó todo. Yo trabajaba en una petrolera, ganaba mucha plata. Perdí mi trabajo. Un día me pasaron la carta de renuncia. Bueno, me dieron como 200 millones de pesos de indemnización de todos los años, etcétera, liquidación. Y yo estaba muy tranquila. Dije, no, voy a hacerme un posgrado, me dedico a mi niño y después con calma busco trabajo. Pastor, yo estaba muy bien parada en mi seguridad, pero yo no entendía lo que venía. A mi esposo lo trasladaron, lo mandaron a hacer una comisión a otra ciudad. Y a mí me tocó afrontar sola prácticamente la situación con mi niño. Y aprendí la paciencia, pastor. Aprendí a dejar de ser caprichosa, voluntariosa, grosera, altiva, soberbia, porque me humilló Dios a través de la situación con mi hijo. Y fue un proceso de 2 años de verlo sufrir, muchas veces entubado, muchas veces diciéndome, mamita, me quiero ir con Dios, yo no quiero estar más aquí, no más. No me chusen más, mami, no más agujas, mami. Y fue una situación tan dura hasta que un día caí de rodillas y le dije al Señor, perdóname, perdóname. ¿Usted entiende mejor a Job? Cuando dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cierro diciendo esto, Iglesia de Embajadores de Esperanza. Muchos de oídas han escuchado al Señor, pero no lo han visto. Y cuando Dios dice a dejarse ver, lo sacude a usted, le sacude su status quo, porque muchos en este tiempo de cuarentena están justificados en el mucho trabajo que tienen y están descuidando muchas cosas con el Dios del cielo. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.